Seguramente has escuchado hablar sobre la película Annabelle, aquella en donde una muñeca con aspecto de craquera de estabilidad mental cuestionable hace presencia. Y es que, más allá de ser una muñeca que de verdad ningún niño en su sano juicio querría, Annabelle no luce para nada como la de la película. La verdadera Annabelle en realidad es una muñeca de trapo bastante bonita, una exactamente como la que tengo aquí en mis manos. Es una muñeca de trapo bastante suavecita, con un pelo rojo de lana, una nariz del mismo color de su pelo. Lleva un vestido de florecitas, unas medias de rayitas y unos zapatitos negros. A esta muñeca se le conoce como la Raggedy Ann. Pero entonces, ¿cómo es que una muñeca tan bonita llegó a ser uno de los objetos endemoniados más famosos de la historia? Hace unos 100 años aproximadamente hubo una muñeca que se hizo bastante famosa en los Estados Unidos. Su nombre era Raggedy Ann. Esta muñeca en realidad empezó siendo un personaje inventado por un escritor llamado Johnny Grulle en 1915. Y en 1918 se empezó a comercializar la muñeca junto con su libro de cuentos. Un libro de cuentos llamado Las historias de Raggedy Ann. El concepto de vender los libros con la muñeca fue uno que le gustó bastante al público y por eso se volvió bastante famosa. Además de que siguieron haciendo secuelas de los libros y siguieron añadiendo personajes como lo eran el hermano de Raggedy Ann, que se llamaba Raggedy Andy. Sí, no se molestaron muchísimo para crear este nombre. Y lo más divertido para los niños era que todos estos personajes nuevos tenían sus muñecas también. La muñeca y los libros tuvieron muchísimo éxito. Johnny escribió e ilustró decenas y decenas de libros. Se crearon animaciones, caricaturas, cortos, libros de cómics e incluso llegó al teatro y a la televisión. La Raggedy Ann era una increíble sensación y casi todas las niñas tenían una. Sin embargo, esta no sería ni de cerca la razón de su fama hoy en día, sino algo mucho más oscuro y siniestro que escondía dentro de ella. Como toda historia de posesión demoníaca, el origen de esta muñeca es un poquito incierto, pero la historia que tiene más peso cuenta que un día la hija de Johnny estaba en el ático de su abuela, es decir, de la mamá de Johnny, y cuando estaba ahí arriba se encontró con una muñeca de trapo casera que no tenía rostro, así que se la llevó a su papá para que su papá le dibujara un rostro, y así fue como él lo hizo. Sin embargo, otra historia cuenta que el que estaba en el ático en realidad era él, era Johnny Grulle, el escritor, y que ahí se encontró esta muñeca de trapo que su mamá le había hecho a su hermana hace muchísimos años atrás. La muñeca no tenía rostro, así que él decidió pintarle un rostro y llevársela a su casa. Una vez que se la llevó en su casa, en realidad se olvidó de la muñeca, como que no le prestó muchísima atención y salió de su hija para que su hija jugara con ella. Y ya más o menos un tiempito después fue que le llegó la idea a la mente como un rayo de luz, cuando vio a la niña jugando con la muñeca y pensó que este negocio de las muñecas podría resultar bastante bien. Sin embargo, lo oscuro de esta historia es que Marcela moriría apenas a los 13 años, debido a una vacuna infectada que le pusieron sin el permiso de su padre. Grulle ya había conseguido la patente por el diseño de la muñeca el mismo mes que su hija murió, y es así como la Raggedy Ann se convirtió en un símbolo para el movimiento antivacunas, ya que decían que Marcela había muerto por la vacuna en sí y no por la enfermedad. Grulle se convirtió en una persona fría, pues aunque ahora miles de niñas amaban jugar con su Raggedy Ann, su pequeña hija ya no pudo tener este privilegio. El nombre de la muñeca salió de dos de los poemas favoritos de Johnny, The Raggedy Man y La pequeña huérfana Annie, de James Whitcomb. Así que pensó, hey, ¿por qué no combinar los ambos? Y así fue como nació el nombre de Raggedy Ann. Para entender mejor el principio de la fama de la muñeca, vámonos al año 1950. En Massachusetts, una mujer de 40 años y su hija de 12 fueron asesinadas de una forma totalmente brutal y a manos de quien menos esperaban que les haría daño, el esposo y padre de la casa, Douglas Adams, de 37 años. Para los que conocían a la familia Adams, esta tragedia fue un choque bastante grande, ya que nadie se estaba esperando esto. Digo, nadie nunca se está esperando que en la casa de al lado ocurra una masacre, pero no era como que habían indicios de que algo así pasaría. Douglas usó un cuchillo con el que cortó los cuellos de su esposa e hija sin piedad, y sin razón o causa alguna. Él mismo declararía más tarde lo siguiente, cito, «Legalmente soy culpable, pero moralmente es otra historia». Según él estaba planeando este crimen por al menos 3 días, sin conocer ni siquiera la razón por la que él lo hacía. No era como que él odiaba a su familia, no tenía problemas mentales, no se le conocía por ser una persona violenta, sin embargo lo hizo, declarando todo el tiempo que no sabía por qué lo hizo, es decir, que cuando le preguntaban las razones, él simplemente no sabía qué contestar. En la escena del crimen se encontró a una de estas muñecas Raggedy Ann sentada en una silla, con la mirada fija en el cuerpo de la pequeña niña de 12 años, la misma niña que acababa de ser asesinada y que estaba nadando ahora mismo en un charco de sangre. A partir de este hecho, la muñeca cobraría la fama de estar maldita, y casi 2 décadas después es que nacería la famosa Annabelle.
Si nos vamos a finales de los 60 y a principios de los 70, nos encontraríamos con Donna y Angie, dos enfermeras de unos 20 y 25 años que vivían juntas en un apartamento. Hace poco había sido el cumpleaños de Donna y su madre como regalo le compró una muñeca Raggedy Ann. Y a ella, como le gustaba mucho este tipo de cosas, le encantó su regalo y decidió poner a la muñeca en su cama junto con sus otras cositas, otros peluches, otros cojines decorados, etcétera, ya que le gustaba mucho este tipo de decoraciones. Y desde ahí todo muy bien, perfecto, genial, nada raro, hasta que las cosas extrañas empezaron a suceder en la casa. Cuentan que solían dejar a la muñeca en un lado de la casa y de repente cuando llegaban del trabajo se la encontraban en otro lado, sin ninguna de las dos haberlas movido. Cuando se preguntaban, hey, ¿tú la moviste? La otra decía que no, que ya no había sido, etcétera, etcétera, por lo cual se lo encontraron muy raro. Sin embargo, al principio no se alarmaron demasiado, de hecho se podría decir que se lo tomaron con gracia, hasta que las cosas empezaron a cambiar de una manera muy brusca. Hubieron días en que dejaban a la muñeca en la habitación y aparecía en la sala. Unas veces la dejaban en una esquina tirada y aparecía en otro lugar sentada con las manitas y los piecitos cruzados como si alguien se los hubiese cruzado. E incluso una de estas veces cuando llegaron del trabajo se la encontraron sentada en una silla mirando directamente a la puerta como si las estuviera esperando. Pero igual ellas no toman medidas demasiado extremas, no se alarman, siguen todo normal. Quizás lo único que hacen es mover a la muñeca otra vez del lugar y ponerla o guardarla en donde estaba y eso es todo. A quien sí no le caía para nada bien la muñeca y le dio una sensación bastante extraña desde que la vio, era al novio de Angie, cuyo nombre era Lou. Lou desde que vio a la muñeca le dio un aire bastante espeluznante y les pidió que por favor se deshicieran de ella. Pero las chicas hasta el momento no habían cedido. Pasan las semanas y algo aún más aterrador empieza a ocurrir en la casa. Al lado de la muñeca se empiezan a encontrar notitas escritas en papel y lápiz, notitas que parecían estar escritas por las letras de un niño. Y estas notas decían cosas bastante creepy y extrañas como ayuda o salva a Lou el novio de Angie. Pero esto resultaba muy raro porque no era como que Lou estaba en peligro, no estaba enfermo, no le pasaba nada, entonces ¿de qué había que salvarlo? Llegan al punto en que creen que simplemente alguien les está jugando una broma muy pesada, así que ponen pequeñas trampitas en el apartamento con la esperanza de atrapar a quien sea que se esté metiendo en la casa y dejando estas notas y moviendo la muñeca y haciendo todo eso que no tiene nada de gracioso. Sin embargo, se encuentran con que estas cosas siguen pasando y las trampas que ellos pusieron no se mueven del lugar, no pasa absolutamente nada, porque las únicas personas que entran al apartamento son ellos tres. Otro día pasa algo aún peor. Se encuentra la muñeca con sangre, con manchas de sangre, tanto en el pechito como en la espalda, como en las extremidades, etc. Y esto resulta bastante inquietante, no por la sangre, las chicas son enfermeras, no es como que la sangre les da miedo, pero saben reconocer que es sangre humana y que no es sangre de ellas, entonces, ¿de quién es la sangre? Ellos se asustan muchísimo y deciden contactar a una medium finalmente. La medium inmediatamente entra al apartamento y les dice que sí, que efectivamente hay espíritus en esa casa. Se sienta con las chicas y empieza a comunicarse con la muñeca. Y les cuenta a las chicas, no hay nada de qué preocuparse, el espíritu es de una niña de 7 años que fue encontrada aquí muerta hace unos años atrás antes de que estos apartamentos hayan sido construidos. La niña lo único que quiere es quedarse en la casa porque dice que se siente muy bien con ustedes todo este tiempo, que promete portarse bien si la dejan quedarse y que no quiere estar sola. Las enfermeras se sienten bastante conmovidas por tratarse de una pequeña niña de apenas 7 años. Y es aquí cuando a la medium le preguntan, hey, ¿aceptan quedarse con el espíritu de la niña, sí o no? Y las enfermeras cometerían lo que sería el primer grave error y fue decir que sí. Tomen en cuenta que una vez permites que un espíritu se quede en tu casa, le das permiso, es muy difícil hacer que se vaya. Una noche que Lou se había quedado a dormir, se despertó muy exaltado de una pesadilla y se dio cuenta de que no se podía mover. Cuando miró alrededor, notó algo totalmente espeluznante. Se trataba de Annabelle, estaba justo sobre sus pies, escalando lentamente hasta su garganta, en donde con sus manitos de trapo pero con una fuerza inexplicable, ahorcó a Lou hasta que éste se quedó desmayado. Al otro día, al despertar y convencido de que esto no había sido una pesadilla, decide deshacerse de Annabelle él mismo. Pero como ya les había dicho, una vez le das permiso a un espíritu de entrar a tu casa, es muy difícil sacarlo, no es así de fácil.
Un buen día, cuando Angie y Lou estaban en el apartamento, Donna no estaba, ellos estaban planeando algo para un viaje, una cosa similar, empezaron a escuchar unos gritos, unas voces, como si alguien estuviera teniendo una conversación en la habitación de Donna. El problema es que Donna no estaba en casa, así que pensaron que se trataba quizás de un ladrón o algo por el estilo. Cuando Lou se dirigió al cuarto para ver qué era lo que pasaba, se dio cuenta de que no había ninguna persona ahí, de hecho no había nadie, solamente estaba Annabelle en una esquina, mirándolo fijamente. Una vez que se adentró un poco, dijo cómo sintió como si una voz le hablara detrás de él, como si una fuerza estuviera detrás de él. Se volteó y se dio cuenta de que no había absolutamente nadie. Angie estaba de hecho bastante lejos de la habitación, así que no era ella. De repente sintió como si algo lo estuviese atacando, y esta misma cosa le hizo 3 rayas verticales y 4 horizontales, con un tipo de garras en el pecho. Salió de ahí exaltado, corriendo y sangrando muchísimo. Luego de esto decidieron contactar a Ed y Lorraine Warren, la famosa pareja de demonólogos conocida por tratar y estudiar todos estos casos. Ellos fueron los que les explicaron a las chicas que la muñeca no estaba poseída por ninguna niña, sino por un ente malvado, cuyo propósito era acabar con ellas poco a poco. Es bien sabido que cuando este tipo de espíritus habita en una casa, las personas empiezan a enfermar y a debilitarse a un ritmo alarmante, y ese exactamente era el propósito de la muñeca. La pareja realiza un exorcismo en la casa y decide que es muy peligroso que Annabelle se quede en el apartamento, así que se la llevan con ellos. Pero esto tampoco fue una tarea fácil. Es bien sabido que durante el trayecto de ellos llevarse a Annabelle a su casa, pasaron muchísimas cosas. Estuvieron a punto de estrellarse muchísimas veces. Si no era porque los frenos le fallaban de repente, entonces era porque el guía se le movía de lado sin nadie moverlo. De hecho, la única manera en la que pudieron tranquilizar a la muñeca fue echándole agua bendita. Una vez en casa de los Warren, la muñeca se notaba más furiosa que nunca. Se movía de una habitación a otra, era agresiva e incluso se dice que llegó a levitar, por lo que decidieron trancarla en un tipo de casita con una ventana de cristal. Ahora mismo se encuentra en el Museo del Oculto, que en realidad se trataba de la casa de los Warren, y actualmente ambos ya murieron. Ed Warren en el 2006 y Lorraine apenas en el 2017. La muñeca ha sido causante de varios accidentes. Uno de ellos es la razón por la cual pusieron todos estos carteles que alertan que no toquen nada, ya que hubo una pareja que cuando estaba de visita en el museo empezaron a burlarse de la muñeca y a dar golpecitos en el cristal, y cuando salieron de ahí tuvieron un accidente fatal. El hombre murió y la mujer quedó muy grave. También se sabe que un cura amigo de los Warren un día que estaba de visita tomó a la muñeca y la lanzó despectivamente, diciendo, y cito, "Eres una simple muñeca, no puedes hacerle daño a nadie". Después de esto, cuando se fue de esta casa, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Nosotros podemos pensar que esto es coincidencia o que es algo que realmente pasó. Esto depende mucho de la opinión de cada uno. Pero lo que podemos todos estar de acuerdo es que esta es una de las historias más famosas de los Warren y una de las más interesantes. Sobre todo por el hecho de que la muñeca aún sigue intacta y aún se conserva. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les confieso que grabé este video 2 veces porque la primera vez se grabó sin audio y yo no me había dado cuenta. Se acaba de mover algo al lado mío. Si el video les gustó o les pareció interesante, saben que pueden apoyar siempre con un like y suscribirse si no lo están, para así apoyar el crecimiento del canal y traer más videos como este. Muchísimas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo últimamente, de verdad eso significa muchísimo para mí. Pero bueno, cuídense muchísimo y nos vemos en otro video con otra historia real. Y ¡feliz Halloween!